El Pozo de Jacob, un popular lugar para nadar cerca de Wimberley, permanecerá cerrado a los bañistas por tiempo indefinido. Y los funcionarios del condado de Hayes dicen que las condiciones del agua no son seguras para nadar. 12 buzos han entrado en Jacob's Well en Wimberley, Texas, y nunca han salido. El agua aún se ve hermosa desde la superficie, pero lo que vive debajo ha tragado buzos enteros, aplastado todo intento de rescate y guardado sus secretos por décadas. Los expertos intentaron enviar humanos, pagaron el precio, así que construyeron una máquina, sin pulmones, sin latidos, solo luces y una cámara. Lo que ese dron halló en el fondo dejó helada a una sala llena de científicos, y antes de que esto termine, oirán sobre el buzo que se quitó su propio tubo de oxígeno e intentó ahogarse a propósito, solo para escapar de lo que la cueva le estaba haciendo. El pozo de Jacob es hermoso, pero nunca ha sido seguro. El lugar para nadar más mortal de Estados Unidos. El pozo de Jacob se encuentra en Wimberley, Texas, un pueblo tranquilo escondido en la región de Texas Hill Country. Desde la superficie parece inofensivo. El agua es cristalina. Las paredes de piedra caliza son hermosas. En un día caluroso en Texas, parece el lugar más acogedor de la Tierra. Ese es exactamente el problema. Bajo esa superficie no hay una simple piscina. Jacob's Well es un manantial artesiano kárstico. Eso significa que fue formado durante millones de años por agua subterránea que disolvió lentamente la piedra caliza desde abajo, creando una red de túneles y cámaras que se extienden miles de pies dentro de la tierra. La abertura que se ve en la superficie es solo la boca. Lo que sigue es un laberinto. La cueva desciende casi 30 pies en línea recta antes de curvarse hacia una serie de túneles subterráneos. Estos túneles se retuercen y estrechan a medida que profundizan, desembocando finalmente en cámaras que los buzos han nombrado ellos mismos, ya que ningún mapa oficial las registra por completo. Y la razón por la que ningún mapa oficial los registra por completo es que la cueva sigue cambiando. Pequeños cambios geológicos en la región de Hill Country han alterado los pasajes internos durante décadas. Todos los mapas hechos de Jacob's Well ya son parcialmente erróneos. Debajo de Jacob's Well se encuentra el acuífero Trinity, un enorme sistema de agua subterráneo que alguna vez impulsó el agua a través de la cueva con fuerza suficiente para lanzarla casi 2 metros al aire en la superficie. Esa misma fuerza fue la que esculpió esos túneles subterráneos durante millones de años, y esos túneles son los que han estado matando gente desde entonces. En lo profundo de la cueva hay bolsas de aire atrapado. Estas bolsas pueden acumular silenciosamente dióxido de carbono a niveles peligrosos. El envenenamiento por dióxido de carbono no se siente como asfixia. Un buzo que respira de una de estas bolsas no jadea ni entra en pánico. Simplemente se confunde, su pensamiento se ralentiza. Su sentido de la orientación desaparece y antes de entender lo que sucede, no pueden encontrar la salida, se sienten físicamente bien hasta el momento en que ya no es así. El suelo de la cueva está cubierto por una fina capa de sedimento llamada limo. Parece sólido, pero en cuanto un buzo lo altera, aunque sea un poco, explota en una nube que llena el agua al instante. La visibilidad cae de cristalina a oscuridad total en segundos. Una patada en falso y el buceador pasa de ver perfectamente a no ver absolutamente nada. En un túnel demasiado estrecho para dar la vuelta, eso no es solo peligroso, es fatal. Y luego está la atracción. Los buzos en la tercera cámara han reportado sentirse atraídos hacia abajo, incluso cuando no están pateando. Esto es causado por diferencias de presión entre las cámaras de la cueva, corrientes invisibles que trabajan silenciosamente en tu contra. No se siente violento, solo se siente como si la cueva quisiera que fueras más profundo. Durante décadas, los buzos entraron tratando de entender qué ocultaba el pozo de Jacob. La mayoría regresó, algunos no. Entonces, los expertos decidieron dejar de enviar personas y enviar algo que no necesitara respirar. El despliegue del dron y el hallazgo. Para cuando los expertos decidieron enviar un dron al pozo de Jacob, demasiadas personas ya habían muerto intentando explorarlo por su cuenta. La decisión fue sencilla. Dejen de enviar humanos. Envíen algo que no necesite aire. El dron que desplegaron era una máquina sumergible equipada con cámaras de alta resolución, sonar y focos lo suficientemente potentes para atravesar el tipo de oscuridad que existe a cientos de pies bajo tierra. Un hombre llamado Mike Garfield lo operaba desde la superficie. Una sala llena de geólogos, científicos y reporteros observaba la transmisión en vivo en un monitor. Nadie en esa sala estaba preparado para lo que estaban a punto de ver. Al principio, las imágenes eran impresionantes. Las paredes de la cueva se curvaban como cintas de piedra antigua. El agua brillaba bajo las luces. Parecía pacífico. Se veía hermoso. Luego, el dron se adentró más. En la segunda cámara, las cosas empezaron a cambiar. El brillo se desvaneció, las sombras se volvieron más densas.
y en el suelo de la cueva, la cámara del dron captó las primeras señales de que este lugar no era solo una formación geológica. Dispersos por el sedimento había objetos personales, una aleta de buceo medio enterrada, una manguera de respiración suelta, una linterna de buceo de lado, aún encendida, con su brillo casi extinguido tras años bajo el agua. No eran rocas, eran objetos que pertenecían a personas que entraron en esta cueva y nunca salieron. El dron entró en la tercera cámara, más amplia, más fría, más oscura, y fue entonces cuando la sala en la superficie quedó en silencio. Un guante flotaba en el agua, sin tocar el fondo, flotando, suspendido en medio de la cámara como si esperara algo. Entonces, por apenas un segundo, algo pasó por el borde del haz de luz del dron, una forma larga, silenciosa, como una mano pasando frente a la cámara. Nadie en la sala habló, nadie se movió. Los rostros mirando aquel monitor lo decían todo. El dron siguió avanzando y encontró algo medio enterrado en la grava cerca de la entrada a la cuarta cámara. Equipo de buceo antiguo, del tipo que no se ha fabricado en más de 40 años. Los buzos en la sala reconocieron el modelo de inmediato. Sus voces bajaron. Alguien dijo en voz baja: tenemos que seguir. La cuarta cámara es la parte del pozo de Jacob que los buzos siempre han temido más. Su apodo lo dice todo, la catedral del no retorno. El dron entró lentamente, su luz escaneando las paredes y el suelo. Entonces la cámara captó un reflejo en la grava, vidrio. Mike hizo un acercamiento. Era una máscara de buceo. El modelo fue identificado en segundos por los buzos experimentados que veían la transmisión. La sala quedó en completo silencio y entonces una voz lo dijo. Ese es el modelo de Kent Maupin. Mike avanzó el dron 3 pies más y el cuerpo apareció en el encuadre. El traje de neopreno estaba desgastado pero intacto. El tanque de oxígeno seguía sujeto a la espalda del hombre, con la aguja clavada en cero, completamente vacío. Sus manos estaban extendidas hacia adelante, no retraídas. Entonces, la cámara captó la etiqueta con el nombre en el traje de buceo. El lodo la cubría por completo, pero bajo el foco del dron, las letras se hicieron visibles lentamente. Kent Maupin. 40 años en la oscuridad, exactamente donde la cueva lo había dejado. El dron avanzó más y captó una segunda figura más adentro del pasaje, parcialmente visible, parcialmente enterrada bajo la grava. Mike intentó mover el dron hacia ella. El túnel era demasiado estrecho. El dron no cabía. Mark Brashear apareció en cámara solo un momento, medio consumido por el suelo de la cueva, y luego el dron tuvo que retroceder. Fue visto. No se podía llegar a él, ni siquiera con una máquina. Se quedó allí. En otra cámara, el dron encontró 2 linternas de buceo descansando en el suelo de la cueva. Pertenecían a 2 buzos que entraron al pozo de Jacob en 1965 y nunca volvieron a salir. Las luces estaban apagadas. Las baterías llevaban décadas agotadas, pero ambos interruptores seguían en posición de encendido. Aquellos hombres nunca apagaron sus luces, nunca tuvieron la oportunidad. Nadie en esa sala celebraba, nadie hablaba de un descubrimiento. Observaban la escena de un crimen, pero para entender lo que ese dron encontró y por qué importaba tanto, hay que volver a 1979. Volvamos a la noche en que 2 jóvenes tomaron una decisión de la que la cueva nunca los dejó salir. Las muertes de Kent Maupin y Mark Brashear. Kent Maupin no era un principiante imprudente. Tenía 21 años y ya era instructor asistente de buceo. Eso significa que dedicaba su tiempo a enseñar a otros cómo mantenerse con vida bajo el agua. Conocía las reglas del buceo en cuevas mejor que la mayoría de la gente de su edad. Las conocía porque las enseñaba. Y la noche del 9 de septiembre de 1979 rompió cada una de ellas. Mark Brashear tenía 20 años. Era un estudiante universitario que había empezado a bucear y se había enamorado de ello. Admiraba a Kent, confiaba en él. Mark no entró en esa cueva por descuido. Entró porque confiaba en la persona que lo guiaba. Esa distinción importa porque te dice exactamente cómo funciona el pozo de Jacob. No solo se lleva a los imprudentes, también se lleva a los confiados. El grupo llegó desde Pasadena y acampó al borde de un pequeño y precario complejo turístico a pocos kilómetros de Wimberley. Eran varios, pero Kent y Mark solo tenían una cosa en mente: la cuarta cámara, la parte del pozo de Jacob, que la mayoría de los buceadores se niega incluso a mencionar. Habían estado hablando de eso durante todo el camino. Esa noche, justo después de la medianoche, mientras el resto del campamento dormía, Kent y Mark se equiparon al borde del pozo, sin líneas de seguridad, sin luces de respaldo, solo sus tanques y su confianza. Al menos 4 buzos ya habían muerto en el pasaje al que se dirigían. Kent lo sabía. Entró de todos modos.
Ese es el tipo de pensamiento peligroso que solo surge al ser lo bastante experto para creer que las reglas se escribieron para otros. Entraron al agua y comenzaron su descenso. Pasaron la primera cámara, atravesaron el estrecho segundo pasaje hasta la tercera cámara, donde las paredes se cierran y la oscuridad se vuelve más pesada a cada paso. Luego llegan a la entrada de la cuarta cámara, la parte más estrecha de todo el sistema de cuevas. La abertura en la roca apenas era lo suficientemente ancha para un cuerpo humano. Para pasar, Kent se quitó el tanque de la espalda, lo sostuvo frente a él y lo arrastró por el hueco delante suyo. Mark hizo lo mismo. Este era el punto de no retorno. Una vez que pasabas esa abertura, dar la vuelta no era sencillo. La cueva no facilitaba cambiar de opinión. Un tercer buzo, Joe, se mantuvo cerca detrás de ellos. Vio a Kent y a Mark desaparecer por aquel hueco uno tras otro. Intentó llamar su atención antes de que pasaran. Golpeó su cuchillo con fuerza contra su tanque. El sonido resonó en el agua oscura. No hubo respuesta. Mantuvo su luz dirigida al túnel, esperando a que se dieran la vuelta. No se dieron la vuelta. Siguieron avanzando, más profundo en el pasaje, hasta que la oscuridad los tragó por completo. Joe tomó la decisión más difícil que un buzo puede tomar. Dio media vuelta. Cuando salió a la superficie, el agua detrás de él ya no estaba clara. Estaba turbia, espesa con nubes de tierra y grava removida. En el pozo de Jacob, eso solo ocurre de una forma: cuando el sedimento del fondo de la cueva se levanta violentamente, cuando alguien entra en pánico o cuando algo se desplaza de repente bajo tierra. Joe miró esa agua oscura y lo entendió. La cueva había ocultado lo que acababa de pasar, había borrado las pruebas en tiempo real. Esperó en la superficie, observó el agua. Kent y Mark no salieron. Cuando el drone encontró el cuerpo de Kent Maupin 40 años después, sus manos seguían extendidas hacia adelante, no retraídas hacia la salida, hacia adelante. Murió adentrándose más, a mitad de camino, exactamente donde la cueva lo detuvo. Jacob's Well no tomó a Kent Maupin por sorpresa. Lo atrapó en el momento exacto en que su confianza superó a su juicio. Los equipos de rescate fueron llamados antes del amanecer. La búsqueda comenzó. Pero en lo profundo de la cuarta cámara, tras un muro de grava movediza y visibilidad nula, dos jóvenes permanecían. Uno de ellos había dedicado su carrera a enseñar a la gente a sobrevivir bajo el agua. Ambos entraron sin el equipo básico que pudo haberlos salvado. La llamada de rescate se hizo antes del amanecer y el hombre que respondió era experimentado. Estaba preparado y totalmente seguro de que podría traer a Kent y Mark a casa. Jacob's Well tenía otros planes: el intento de rescate de Don Dibble y su casi muerte. Don Dibble era exmiembro de la Marina, tenía años de experiencia en buceo y todas las certificaciones importantes. Cuando llegó la llamada sobre dos buzos desaparecidos en Jacob's Well, él se presentó listo. Se paró al borde de esa agua oscura y sintió algo que no esperaba: vacilación. Incluso él la sintió, pero entró de todos modos. Dibble y el guardabosques Calvin Turner entraron al agua juntos. Hicieron todo bien. Colocaron tanques de aire de reserva a 25 y 75 pies bajo la superficie por si algo salía mal durante el ascenso. Ataron líneas de seguridad para guiarse de regreso. Siguieron todo el protocolo, tomaron cada precaución y nada de eso fue suficiente. Dibble se adentró en el pasaje lleno de grava donde Kent y Mark habían desaparecido. El agua corría junto a él, golpeando pequeñas rocas contra su máscara. Revisó su medidor de aire: 1100 libras por pulgada cuadrada. Más o menos 10 minutos de aire a esa profundidad. Se adentró más. Entonces la cueva se movió. Sin previo aviso, la grava a su alrededor se desplazó, no despacio, rápida y pesada, como una mandíbula cerrándose. Se derrumbó sobre sus brazos y los inmovilizó a los costados. Su pecho no podía expandirse. El agua se volvió completamente marrón por el sedimento revuelto. No podía ver, no podía mover los brazos para golpear su tanque y avisarle a Calvin. No podía hacer nada. Don Dibble ya no estaba buceando. Estaba enterrado vivo, a 23 metros bajo el agua, con menos de 10 minutos de aire en su tanque. No se agitó, no gritó dentro de su regulador. Se quedó quieto y empezó a pensar. Analizó su situación con claridad, la comprendió por completo y aceptó lo que significaba. Iba a morir en este pasaje. Su aire casi se había agotado. Su cuerpo estaba atrapado. Nadie llegaría a tiempo. Así que tomó una decisión. Extendió los dedos, la única parte que aún podía mover, y se quitó el regulador de la boca. Entonces empezó a tragar agua. Intentaba ahogarse a propósito, no porque se hubiera rendido, sino porque no quería forcejear ni entrar en pánico al final. No quería que los de arriba vieran su cuerpo convulsionar.
Incluso en ese momento, con la cueva aplastándolo, intentaba proteger a alguien más de la experiencia de verlo morir. Entonces su cuerpo lo desobedeció. Una convulsión lo recorrió, violenta e involuntaria. No fue una decisión, fue biología. Su cuerpo tuvo un espasmo tan fuerte que movió la grava ligeramente. Una fina grieta de luz apareció en su visión. A través del agua turbia, una forma se movió hacia él. Era Calvin Turner. Calvin le metió un regulador de repuesto en la boca a Dibble. Dibble tomó una bocanada y vivió, no porque luchara por salir, porque su cuerpo luchó sin su permiso, pero no había terminado. Mientras Dibble subía a la superficie, el aire que había tragado comenzó a expandirse dentro de él. A profundidad, la presión mantiene el aire comprimido. Al ascender y bajar la presión, ese aire se expandió rápidamente en su estómago. Para cuando salió a la superficie, su abdomen estaba grotescamente hinchado. Salió del hospital con $8,000 en deudas médicas y sin seguro. La comunidad de buceo recaudó dinero para él. Organizaron colectas y un festival de cine submarino, solo para ayudar a pagar sus cuentas. Gente que apenas lo conocía apareció. Y luego, después de todo eso, Don Dibble regresó a Jacob's Well. Llevó sacos de cemento de 80 libras a la cueva y construyó con sus propias manos una barrera de hormigón en la entrada de la cuarta cámara, el mismo pasaje que lo había enterrado vivo. La selló para que no pudiera hacerle lo mismo a nadie más. Pero la barrera no trajo a Kent y a Mark a casa, y sus familias no estaban preparadas para aceptar que la cueva simplemente había ganado. Así que llamaron a alguien que conocía Jacob's Well de toda la vida, alguien que pensó que eso lo preparaba. No fue así. La misión de rescate. Tom Broad tenía 46 años y había crecido cerca de Jacob's Well. De adolescente, fabricó su propio equipo de buceo desde cero solo para poder explorarlo. Pasó horas dentro de esa cueva, encontrando artefactos antiguos en el suelo, un vagón de agua de madera, herraduras oxidadas, objetos que la gente había dejado caer y olvidado durante generaciones. Él conocía este lugar, o eso creía. Cuando Broad se equipó y se sumergió en el agua, fue directo al túnel que lleva a la cuarta cámara, y al llegar, algo lo detuvo en seco. Una luz brillaba en el pasaje. No era su luz. Una fuente separada e independiente sobre la grava pertenecía a uno de los buzos desaparecidos. Había estado allí abajo desde la noche en que Kent y Mark desaparecieron y seguía encendida. Aún apuntaba hacia la oscuridad, como si el hombre que la dejó caer siguiera adelante en algún lugar. Seguía buceando. Broad miró esa luz y entendió exactamente lo que estaba viendo. Esto no era un lugar de buceo. Era una tumba. Las familias de Kent Maupin y Mark Brashear no estaban dispuestas a dejar a sus hijos en esa tumba. Gastaron todo lo que tenían. Contrataron a la compañía de buceo Schaefer, un equipo profesional de rescate con la experiencia y el equipo necesario para este tipo de trabajo. Un camión de plataforma llegó a Wimberley con una cámara de recompresión móvil, el tipo de unidad presurizada que se usa para tratar a buzos heridos en el campo. Las familias habían traído la maquinaria de supervivencia a un lugar que ya había tomado su decisión. Louis Schaefer hizo la primera inmersión personalmente. Era un profesional que había visto entornos submarinos difíciles durante toda su carrera. Descendió a la cuarta cámara, llegó al pasaje bloqueado y vio lo que la cueva había hecho. Su voz se escuchó por la radio en la superficie. 3 palabras. Dios mío. No estaba maldiciendo, estaba atónito, y todos en la superficie entendieron de inmediato que lo que había allí abajo era peor de lo que esperaban. La operación comenzó por completo. Una enorme manguera de succión fue introducida 60 pies dentro de la cueva y usada para extraer grava del pasaje bloqueado, vertiéndola en el arroyo de arriba. Las rocas más grandes fueron tomadas a mano y cargadas en sacos, izadas una a una desde la oscuridad. Era un trabajo brutal, peligroso e implacable, y lo hacían personas que sabían que intentaban llevar a 2 jóvenes de vuelta con sus madres. Entonces, la cueva contraatacó. Cada pie de grava que despejaban más se deslizaba desde arriba para reemplazarlo. El mismo sedimento inestable que mató a Kent y Mark ahora se usaba contra quienes intentaban recuperarlos. Horas de trabajo se borraban en segundos. El pasaje no permanecía abierto. La cueva seguía cerrándolo. El dinero se acabó. Las operaciones de buceo profesional son costosas. Las familias habían dado todo lo que tenían. Algunos voluntarios se quedaron por culpa.
Otros se quedaron porque irse se sentía como abandonar a los 2 hombres que aún yacían en el pasaje debajo de ellos. Un senador estatal de Texas llamado Cadet Brooks se involucró y trajo a un segundo equipo profesional de una compañía llamada Brown and Root para evaluar la situación y ofrecer una nueva perspectiva. Brown and Root examinó todo, revisaron cada intento, cada medición, cada riesgo, y llegaron a una conclusión fría y formal. El peligro era demasiado alto. El pasaje no podía despejarse sin matar a más personas. El pozo no entregaría a sus muertos. 12 días después de que Kent Maupin y Mark Brashear entraran en la cuarta cámara, la misión terminó, no con éxito, con rendición. 2 jóvenes, uno de ellos instructor de buceo certificado, fueron declarados oficialmente irrecuperables. El equipo fue cargado de nuevo en el camión. Las familias regresaron a casa sin sus hijos. Y el pozo de Jacob volvió a quedar en silencio, exactamente como siempre, luciendo tranquilo y claro desde la superficie, mientras que debajo, en la oscuridad, nada había cambiado en absoluto. Pero incluso tras la rendición, incluso con 2 hombres atrapados dentro, el pozo de Jacob no había terminado de cambiar. Algo más profundo ocurría bajo la superficie y estaba empeorando todo. 2 pozos, un nombre, una oscuridad. El pozo de Jacob no siempre estuvo en calma. Hubo un tiempo en que se podía huir desde la carretera. En su apogeo, el manantial lanzaba agua a casi 2 metros de altura a razón de 170 galones por segundo. La fuerza era tan grande que los primeros buceadores ni siquiera podían entrar. El agua los empujaba hacia atrás. La gente que creció cerca de Wimberley describía el sonido como un rugido. Lo sentías antes de verlo. Entonces, el centro de Texas comenzó a crecer. Hogares, negocios y granjas extraían agua del acuífero Trinity, el mismo sistema subterráneo que alimentaba a Jacob's Well desde abajo. Una empresa llamada Aquatex, que operaba bajo una corporación mayor llamada Essential Utilities, extraía grandes cantidades del acuífero para abastecer a la creciente región. Nada de lo que hacían era ilegal, pero el nivel freático no daba abasto. La presión cayó. El rugido se convirtió en un goteo. En el año 2000, Jacob's Well dejó de fluir por completo por primera vez en la historia registrada. Un manantial que había brotado sin parar desde antes de la fundación de este país simplemente enmudeció. Volvió eventualmente, luego se detuvo otra vez en 2008, después en 2011, luego en 2013 y en 2022. Cada silencio duró más que el anterior. Esto es lo que lo hizo verdaderamente peligroso. Al bajar la presión, la cueva de abajo se abrió más. Pasajes que estaban bloqueados por el agua se volvieron accesibles. El pozo de Jacob era más fácil de entrar, y entrar más fácil significaba más buzos yendo profundo a una cueva inestable. El pozo moría arriba y se volvía más mortal abajo al mismo tiempo. En 2010, el condado de Hayes compró 50 acres alrededor del pozo y estableció lo que se conoció como el West Ridge Tract. Se levantaron cercas, se colocaron señales de advertencia. Fue un esfuerzo genuino, pero llegó 31 años después de que Kent Maupin y Mark Brashear murieran en la cueva bajo esa misma tierra. Los científicos advirtieron que el acuífero Trinity podría no recuperarse nunca por completo. El geyser rugiente que los pioneros describieron en el siglo XIX podría haber desaparecido para siempre, pero aquí está el detalle que conecta todo esto con algo mucho más antiguo. Los registros geológicos sugieren que el pozo de Jacob se secó por completo durante sequías prehistóricas hace miles de años. Cuando eso ocurría, los pasadizos de la cueva se podían recorrer a pie sobre suelo seco, lo que significa que las marcas antiguas que el dron halló talladas en la pared de la cuarta cámara podrían datar exactamente de esos periodos. Hubo gente dentro de esa cueva, mucho antes de que cualquier buzo se pusiera un traje de neopreno. Recorrieron esos pasadizos, tocaron esas paredes y dejaron marcas que sobrevivieron a todo lo que vino después. Eso nos lleva al origen del nombre. El pozo de Jacob original no está en Texas. Se encuentra cerca de la antigua ciudad de Sichem, en lo que hoy es Cisjordania. Está conectado con el Jacob bíblico, nieto de Abraham, y ha existido por más de 4000 años. Ha sobrevivido a conquistas asirias, ocupación romana y repetidas destrucciones. Cada iglesia construida sobre él fue derribada. El pozo permaneció. En noviembre de 1979, un sacerdote ortodoxo griego llamado Philomenos servía como cuidador de ese sitio. El 29 de ese mes fue atacado y asesinado en el pozo que se le asignó proteger. Más tarde fue canonizado como santo en 2009. Ahora consideren el año. 1979, el mismo año en que Philomenos fue asesinado en el pozo de Jacob original en Cisjordania, el mismo año en que Kent Maupin y Mark Brashear murieron en el pozo de Jacob en Texas.
Dos pozos, un nombre, ambos cobraron vidas en los mismos 12 meses, lugares distintos, siglos diferentes. Mismo nombre, misma oscuridad. El pozo de Jacob ha cobrado vidas por miles de años y sigue abierto hoy. ¿En qué punto un lugar se vuelve demasiado peligroso para el público? Dinos qué opinas.